Hola, buen día. Les vengo presentando la lengua y personajes ilustres griegos. Bueno, ahora les hablaré sobre el lenguaje griego. El griego es una lengua originaria de Grecia, que pertenece a la rama griega de las lenguas indoeuropeas. Es la lengua indoeuropea con la mayor historia documentada, puesto que cuenta con más de 3.400 años de evidencia escrita. El sistema de escritura que ha utilizado durante la mayor parte de su historia y hasta la actualidad es el alfabeto griego. Previamente utilizó otros sistemas como el lineado B o el silabario chipriota. El alfabeto griego deriva del fenicio y a su vez dio lugar a los alfabetos latinos, cirilítico y copto, entre otros. El griego ocupa un lugar importante dentro de la historia europea, la llamada civilización occidental y la cristianidad. El canon de la literatura griega antigua incluye obras de importancia e influencia monumental para el futuro canon occidental, como los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea. El griego moderno, tal como se le conoce hoy en día, deriva del griego antiguo a través del griego medieval o bizantino, y el idioma oficial de Grecia y de Chipre, además de ser una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. El estándar lingüístico actual se desarrolló tras la Guerra de la Independencia de Grecia de 1821 a 1831 y está basado en la lengua popular dimotiki, aunque con considerable influencia de la lengua culta arcaizante desarrollada a lo largo de los siglos XIX y XX. Casarebusa, que fue la norma oficial de 1976. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre el origen de la lengua griega. El griego pertenece al grupo de las lenguas indoeuropeas que derivan de una lengua madre que era hablada en una gran extensión de territorio de Europa y Asia antes del segundo milenio antes de Cristo. Una de las teorías sobre la información del griego lo explica como inmigraciones masivas que llegaron hasta el sur de los Balcanes en torno al siglo XX a.C. Estos inmigrantes indoeuropeos habrían tomado algunos de los elementos de las lenguas de los pueblos prehelénicos que hablaban los habitantes que ya se encontraban allí cuando ellos llegaron. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre el griego arcaico. Se estima que alrededor de del segundo milenio antes de Cristo llegó al Peloponeso y algunas islas del mar Egeo la primera ola de hablantes de dialectos griegos. El habla de los aqueos parece ser una base de los posteriores dialectos jónico-áticos. Los habitantes prehelénicos de la península Pelasgos fueron desplazados o absorbidos por los hablantes griegos, aunque dejaron un sustrato potente, sobre todo en la toponimia. También dejó cierto sustrato lingüístico la lengua no indoeuropea de los minoicos, que se ha conservado escrita en la línea A, aunque no ha sido descifrada todavía. Los aqueos dieron lugar a civilizaciones mesénica, de la que se han conservado inscripciones en la escritura línea B, derivada de la escritura lineal A minoica. La lengua de estas inscripciones
Bustrofedon es claramente una forma de griego bastante uniforme a lo largo de todo su dominio, que se conoce como griego mocénico. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre el lenguaje antiguo griego. En un término lingüístico que describe el tercer periodo de la evolución histórica del idioma griego, su desarrollo se sitúa convencionalmente entre los 330 años, entre los años 330, fundación de Constantinopla, y 1453, aunque lingüísticamente las transformaciones más importantes se produjeron a partir del siglo VIII, puesto que coincidió con la historia del Imperio Romano de Oriente. Recibe a menudo el nombre de griego bizantino. Aunque la lengua oficial del Imperio bizantino era el koine, siguió evolucionando hasta dar lugar a lo que se le conoce como griego medieval, al igual que ocurría en la parte occidental del imperio con el latín. Se creó una situación de diaglosía en la que la lengua escrita siguió siendo la antigua koine, mientras que la lengua oral causaba rasgos fonéticos, léxicos y gramaticales cada vez más diferenciados. Ahora les hablaré un poco sobre el griego moderno. El griego moderno se considera la última etapa de la evolución del idioma griego y se corresponde a la variante de este idioma hablada desde la Edad Moderna hasta la actualidad. Se toma convencionalmente la toma de Constantinopla por los otomanos en 1453 como fecha de aparición del griego moderno, aunque sus rasgos principales ya aparecían en el griego medieval. Con la pérdida de oficialidad, la lengua popular se distanció todavía más de la lengua culta, acentuando la situación de diglosía preexistente. En 1831, con el surgimiento del Estado griego moderno, el griego se establece como una lengua oficial. Sin embargo, este hecho estuvo marcado por la cuestión lingüística griega, debate en torno a la adopción como lengua oficial de la lengua popular o una de la variedad arcaizante inspirada en Caione. Esta disputa se resolvió en 1976 con la adopción oficial del griego demótico por parte del gobierno griego. Si bien este sigue considerablemente influido por la casarebusa. Bueno, ahora les hablaré sobre los personajes ilustres. Empezaré por el personaje Homero. Homero, del siglo VIII a.C., es el más importante autor de los tiempos por cuanto influyó en las artes y en la literatura posterior, en consonancia con su importancia y su antigüedad. La figura de Homero ha viajado en un ir y venir constante entre la leyenda y la historia y ha suscitado innumerables páginas de estudios de búsqueda de autenticidad, autoridad de las obras que convencionalmente se atribuyen la Odisea y la Ilíada. Como antiguo Edo, Homero no habría sido el autor de los poemas épicos, sino el responsable de la composición ordenada de una serie de fragmentos orales. Este Aedo significa para la historia el final de la tradición oral y el comienzo de la literatura escrita.
Su procedencia y su vida, su obra e incluso su propia existencia ha generado debate desde la propia antigüedad, de modo similar que sigue discutiendo en la antigüedad sobre la autoridad compartida de los dos poemas mencionados en la que se conoce como la cuestión homérica. Las dudas sobre la atribución de la Odisea y la Ilíada a un mismo autor se deben, entre otras razones, a la gran distancia estructural y la madurez literaria que se percibe entre las dos obras. Bueno, ahora les hablaré sobre Pericles. Pericles fue del siglo V. Fue probablemente el político más importante de la antigüedad de Grecia. Su implacable gestión política y su inteligente actuación como estratego militar hicieron de su tiempo la época dorada de Atenas, hasta tal punto que esta parte de la historia griega ha sido denominada como siglo de Pericles, aunque su gobierno apenas duró un tercio de siglo. A Pericles se le recuerda principalmente por la implicación de Atenas en la guerra de Peloponeso, según el propio Túcides. Ante la importancia que cobraba Atenas en la segunda mitad del siglo V a.C., los lacedemonios espartanos se vieron obligados a la guerra. Menciona a Esparta como instigadora del miedo y el odio de hegemónica Atenas, que desembocaba la guerra de Peloponeso. Otros aseguran que fue Atenas la que queriendo llevar su sistema democrático a otras políticas, a otras polis, tuvo un papel mucho más activo la detonación de la guerra. En la detonación de la guerra, perdón. Bueno, ahora les hablaré sobre Alejandro Magno o Megas Alexandros. Este personaje fue de el siglo IV antes de Cristo. Supuso un punto de inflexión en la historia que conocemos hoy, al igual que sucedió con la caída del Imperio Romano de Occidente o el estallido de la Revolución Francesa. En efecto, la división convencional de las historias de Grecia supone en la muerte de Alejandro Magno del año 323 a.C., el final de la época clásica y el comienzo de la época helenística. El rey macedonio más importante de todos los tiempos se convirtió rápidamente en legendario, dado el vasto imperio que construyó sobre los territorios conquistados. Desde su Grecia natal, el reino de Megas Alexandros se expandía hacia Asia Menor, Mesopotamia, Persia y la región que ocupa actualmente Pakistán, atravesando el río Indo, que quedándose a las puertas del subcontinente indio. Sobre la base de sus conquistas se formó posteriormente, durante la época helenística, el dialecto griego de la Koine, una suerte de la lengua estándar que sirvió para facilitar la comunicación entre los hablantes de los distintos dialectos griegos y cuyo principal componente era el griego ático, el dialecto de la región en la que se sitúa Atenas.
Bueno, ahora les hablaré sobre Aristóteles. Aristóteles del siglo IV a.C. es posiblemente el filósofo griego más influyente del occidente. Nació en Macedonia, en la ciudad de Estagira. Su padre, Nicómaco, fue el médico del rey Macedonia, Amintas III. Por lo que se sabe que durante un tiempo padre e hijo residieron en Pella, capital del reino de Macedonia, desde el siglo IV a.C. A la muerte de aquel, Aristóteles fue enviado a Atenas a la academia como pupilo